Hola amigos, el día de hoy voy a dar algunos consejos sobre entintado manga. En esta ocasión vamos a iniciar con las zonas negras del cabello. Para esta zona suelo utilizar la herramienta lápiz o pincel, o en su defecto la plumilla si estás trabajando en Clip Studio. Utilizamos el bote de pintura para rellenar. También nos apoyamos con la herramienta lazo para que los trazos sean un poco más definidos. Este proceso puede tardar algunos minutos, sin embargo, hay que hacerlo con paciencia para ubicar bien las zonas oscuras del cabello. Si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, pueden encontrarme como Satori o en mi página de Facebook donde subo mis ilustraciones. Suelo ubicar las sombras del cabello en las zonas puntiagudas, es decir, en los mechones, en las puntas. Una vez tengamos esto definido, lo que vamos a hacer es coger la herramienta varita mágica y hacer una selección en cualquier zona del cabello. Y vamos a agregar una trama de puntos en esta ocasión. La frecuencia la vamos a dejar al 70% y la densidad va a depender de la tonalidad del cabello. En este caso la voy a manejar en un 50%. Ahora lo que voy a hacer es quitar el excedente en algunas zonas de la parte de la oscuridad del cabello. Esto simplemente para darle un poquito más de realismo, para que no quede tan plano esa zona de arriba que me está molestando en cierta forma. En este caso utilizo la herramienta lazo y lo que hago es darle suprimir para retirar los excedentes. En el caso de Clip Studio Paint tiene una función específica para hacer esto, pero en el caso de que estén trabajando en Photoshop o en algún otro programa es simplemente suprimir.
Una vez tengamos esto listo, lo que vamos a hacer es crear una capa para aplicar el color blanco, pero esta capa debe estar por encima de todo lo demás, es decir, del linear y de las tramas. Nuevamente nos apoyamos de la herramienta lazo, para mí es una herramienta fundamental. Esto por lo que el lazo es bastante fino y nos permite hacer trazos bastante delgados y bonitos. Este mismo efecto se podría lograr con un pincel delgado. Recuerden que la idea es que los mechones o el brillo que estamos haciendo quede bastante puntiagudo, da un mejor efecto. Proseguimos en todas las zonas en las que consideremos que la luz impacta. Para la zona de los ojos, lo único que hago es dibujar unas líneas con un pincel delgado en el iris. Ahí también se podrían hacer algún degradado o alguna transición, eso dependerá del estilo. También agregamos algunos detalles de brillo en una capa superior. Para hacer la sombra de la piel, hacemos una selección con la herramienta lazo. Agregamos una trama con una frecuencia de 70% y una densidad al 30%. Hay que tener en cuenta que la opacidad de la capa debe bajarse hasta un 65%. Puedes ayudarte de la herramienta lazo para hacer las selecciones y aplicarlo con el bote de pintura o arrastrar simplemente la trama si estás trabajando en otro programa. Pero también lo puedes hacer con algún pincel, delineas la zona donde va a estar la sombra y simplemente agregas la trama. Para la falda nuevamente hacemos la selección con la herramienta varita mágica y aplicamos una trama. La frecuencia de esta puede estar entre 85 a 70, depende del gusto, y la densidad dependiendo lo oscuro o claro que quieras el elemento. Aquí lo que hice simplemente fue rasterizar la capa de la trama donde tenía la falda y simplemente cogí un borrador muy suave y borré la zona de la esquina para dar un efecto de iluminación. También hice una selección con la herramienta varita mágica y utilicé el aerógrafo con un color oscuro para dar el efecto de sombra. Lo ideal es no abusar mucho de este efecto. Luego simplemente agregamos zonas oscuras en la falda. Pero hay que tener en cuenta de que hay que retirar momentáneamente las otras capas para poder aplicarlo con el bote de pintura. También agregamos detalles con un pincel blanco muy delgado para dar efectos de iluminación. Con la blusa hacemos exactamente el mismo procedimiento. Hacemos una selección y agregamos la trama.
de puntos al 70% y una densidad de un 20-30 dependiendo lo oscuro que quieran el elemento. Para la sombra de la piel simplemente hacemos una selección y agregamos la trama al 70% en frecuencia y densidad un 30%. Hacemos la estructura donde va a ir la sombra con un pincel y agregamos simplemente con el bote de pintura. Recuerden que la capa donde está la trama de la piel hay que dejarla en una opacidad de entre un 45% a 65%. Aquí hay algo importante que tener en cuenta. Cuando vamos a aplicar una trama encima de la otra para dar un efecto de sombra, como en el caso de la camisa, lo que hacemos simplemente es agregarla, pero tenemos que coger la herramienta de mover patrón de trama y mover la trama hacia un costado, así sean unos milímetros, para poder de que el programa no reconozca de que es un efecto de oscuridad, porque si no, tú lo puedes ver oscuro en el programa, pero cuando lo exportes no se va a notar la sombra, va a quedar el color base. Para la iluminación de las medias hacemos lo mismo, una selección en la forma del brillo, aplicamos el color blanco y posteriormente encima de ese blanco aplicamos la textura, que en este caso sería una trama de puntos con una frecuencia de 70%. La densidad va a depender de lo claro o oscuro que quieran esa iluminación. No olviden suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita.